Shalom y bendiciones a todos y a todas. Una vez más, sean bienvenidos y bienvenidas a una entrega de su espacio Profundidades Bíblicas, un espacio que está diseñado para traer luz a algunos misterios y profundidades de la Biblia y esas cosas o esos versículos que son temas conflictivos y debatidos. Y en el día de hoy queremos hablar acerca si existe o no el ministerio de profetas. En un video anterior que habla acerca de la existencia del ministerio de apóstoles, les dije que existe una línea de pensamiento que se llaman los cesacionistas. Los cesacionistas, ellos entienden que ya esos ministerios cesaron. Entienden que las manifestaciones cesaron, las manifestaciones del Espíritu Santo cesaron, que ya esas cosas no son necesarias. Entonces, hoy vamos a hacer un estudio exhaustivo para darnos cuenta si existe o no el ministerio de profetas, ya que en este tiempo es muy normal ver profetas, personas que se autodenominan profetas. Entonces vamos a ver si existe algún fundamento bíblico para los que se denominan y se llaman profetas. Y aquellos que creen que no existe el ministerio de profeta, vamos a ver si el aval bíblico que tienen, si la teoría o si están interpretando bien las escrituras. Bueno, uno de los primeros versículos que usan las personas que no creen, o la línea de pensamiento que no cree en la existencia del ministerio de profetas hoy, regularmente es un solo versículo que usan para afirmar eso. Es un solo del Nuevo Testamento y es el versículo que está en Mateo capítulo 11 versículo 13, que dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y la palabra que toman es la frase que dice hasta. Entonces entienden que ya terminó porque los profetas fueron hasta Juan. Entonces eso hay que verlo de diferente forma. Por ejemplo, hay versiones, por ejemplo la versión Código Real dice que los profetas y la ley profetizaron acerca, o los profetas profetizaron acerca de Juan. Una cosa es hasta y otra cosa es acerca, pero podemos seguir viendo más versículo bíblico. Ahora, ¿qué significa el término profetas en ese pasaje bíblico? Lo que le voy a leer es parte del libro que escribí que se llama Conociendo el Mundo Profético, que en ese libro hablo detalladamente de todo lo que tiene que ver con lo profético, todo lo que tiene que ver con lo profético, cómo escuchar la voz de Dios, por qué un profeta se equivoca, por qué los profetas de la Biblia se equivocaban menos. Todo es un libro que educa profundamente en el tema profético. ¿Qué significa el término profetas en ese pasaje bíblico, Mateo 11:13? El término profetas aquí no se refiere a una persona que profetiza, o sea, profetas, la ley y los profetas profetizaron acerca o hasta Juan. No se refiere a una persona que profetiza, sino al contenido de los profetas del Antiguo Testamento, que su contenido entero tenía que ver con la venida del Mesías. Entonces, como Juan es la persona quien hace la presentación del Mesías, entonces ya se da el cumplimiento de
las profecías que había en todo el Antiguo Testamento, en los profetas y la ley de Moisés, hasta Juan. O sea, no está diciendo persona, es el contenido. Ok. Dice aquí, el término profetas aquí no se refiere a una persona que profetiza, sino más bien al cumplimiento de las palabras tocantes al Mesías que habían dado los profetas. Esto lo podemos afirmar en el libro de Lucas, capítulo 16, dice que había un hombre que se vestía de púrpura y lino fino, un hombre rico, pero también habla de un hombre que se llamaba Lázaro, que buscaba limosna, que comía de las migajas que caían de la mesa de ese hombre muy rico. Y la Biblia dice que murió el pobre, fue recibido, ¿verdad?, en el seno de Abraham. Dice también que el rico muere, en el Hades abrió sus ojos. ¿Qué dice? Que mientras él está en el tormento, él hace una petición según esa narrativa, que posiblemente sea una parábola, ¿verdad?, o una historia fabricada, o una historia real. Ok, pero lo más probable es que sea una parábola por el estilo literario que usaban las personas en aquel tiempo para hablar y para contar historias y para revelar verdades y enseñar cosas profundas. Entonces, desde el Hades, él dice: quiero que Lázaro venga. Quiero que moje su mano, su dedo en agua y refresque mi lengua porque me quemo en esta llama. Estoy parafraseando, ¿verdad? La historia usted lo puede ver en Lucas capítulo 16. Pero también él hace una petición o una segunda petición. Y es que él dice que se le dé la oportunidad de decirle a sus 5 hermanos lo que él está viviendo, para que ellos no tengan la necesidad, para que ellos no caigan en el lugar donde él está. Quien está diciendo esa parábola o esa historia es Jesús. Entonces, a él se le dice: a Moisés tienen y a los profetas que lo escuchen a ellos. Que si se levanta alguien de entre los muertos, ellos no le van a creer. Ahora, Moisés había muerto, por supuesto. Los profetas habían muerto, por supuesto. Entonces no se refería a la persona de Moisés físico, se estaba refiriendo al contenido, a los escritos de Moisés. Y los profetas que menciona no estaba refiriéndose a la persona física, sino a las palabras, al mensaje que habían dado esos profetas. Entonces, ya encontramos que cuando dice los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, entonces obviamente no se refiere a persona. De hecho, la ley no es una persona. La ley no es una persona. Ok. Entonces, ya con esa explicación, esa tesis o esa teoría sobre ese versículo que usan para decir que no existe el ministerio de profetas, automáticamente se cae. Ok. Vamos a ver entonces los versículos
que afirman el ministerio de profetas en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya explicamos el versículo que usan para decir que no existe, que está totalmente débil, es una teología débil. Entonces vamos a ver los versículos que afirman que sí existe el ministerio de profetas. Número 1, Efesios 4:11 dice que Jesús constituyó los 5 ministerios. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La pregunta es, ¿quién lo constituyó? Jesús. Entonces, si los profetas fueron hasta Juan y Jesús fue después de Juan, entonces, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene que Él los constituyera? O sea, entonces, Él constituyó lo del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento. Eso me gustaría que un experto en la materia lo explicara. Señores, eso es algo, yo no sé cómo es que la gente, porque no cree algo, porque su misión, su concilio, su denominación, no cree algo que está tan claro, se atreven a luchar y a pelear contra lo que dice la Biblia, solo porque tal vez ellos no se mueven ahí, no operan ahí. Entonces, si Jesús lo constituyó profetas y él fue después de Juan, y estamos hablando de el autor de la gracia del Nuevo Testamento, de todo lo que enseñamos de la gracia y todo eso, él constituyó. Y cuando analizamos los versículos anteriores, está hablando de una acción que hubo, que descendió. O sea que teológicamente está diciendo que con la acción de su muerte, de su resurrección, porque descendió, luego resucitó, ascendió a los cielos y constituyó. Ya solamente ese versículo dice que es imposible negarlo. Además de eso, está la otra parte, que si no existe el ministerio de profetas, tampoco existe el ministerio de pastor. Sepa bien que si los profetas no existen, no existe el ministerio de pastor. El Nuevo Testamento habla más de profetas que de pastor. Posiblemente de pastor, que no sea pastor de ovejas, de animales. En el Nuevo Testamento posiblemente dos versículos hablen de pastor, pero varios hablan de profetas y varios hablan de apóstoles. Con eso no estoy quitándole mérito al ministerio de pastor, está en la Biblia, está ahí donde el apóstol dice que el Señor lo constituyó. Con eso no se puede pelear, pero que si el profeta no existe, tampoco existe el pastor, tampoco existe el evangelista, porque es el mismo versículo que dice que Jesús constituyó a unos y constituyó también a los otros. O sea, que teológicamente, vuelvo y repito, que es imposible disluir, sacar uno y decir, ese existe y ese no. Y ese no, porque está dicho en el mismo versículo, en el mismo contexto, por el mismo escritor, en el mismo libro. No hay forma. O sea, usted puede querer hacer magia con la teología, pero con eso usted no puede pelear. Es que lo dice. Si no existe el profeta, tampoco existe ninguno de los demás ministerios. Ok, seguimos viendo más versículos. Vamos a ver un profeta posterior a Juan y a Jesús. Dice, llevábamos ya varios días
en Cesarea. Cuando llegó de Judea un varón llamado Agabo, eso está en Hechos 21, 10 al 11. Llegó de Judea un profeta llamado Agabo. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, ya Jesús había muerto, Jesús se había ido, Juan el Bautista ya había pasado, pero dice que había un profeta llamado Agabo. O sea, con eso tuvo que inventar que se le dijo profeta a él. No dice que había un profeta llamado Agabo. Señores, no podemos pelear. Una de las cosas que hacen muchos teólogos es que quieren filosofar el texto y respetando el contexto escritural, que es lo que el texto está diciendo, que el contexto está diciendo. O sea, tal vez alguien por cariño diga que yo soy de piel, que yo soy claro, que yo no soy muy negro, pero la realidad, el contexto real es que sí, yo soy de piel negra. Entonces, eso sucede, que no podemos pelear con el contexto escritural, lo que la Biblia está diciendo inmediato. Ok. Ok. Vamos a ver otro versículo. Dice Hechos 21, 8 al 9. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa del evangelista Felipe, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ok, vamos a respetar que no eran profetas porque ahí dice que profetizaban, pero hacían una actividad profética, posiblemente sobre el don profético. Hechos capítulo 13:1. Muchos de los profetas en la iglesia de Antioquía, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Nigel, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Señores, con eso no se puede pelear. Ahora vemos otro versículo del Nuevo Testamento, Lucas 2, 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo al Señor de día y de noche. Otro versículo más del Nuevo Testamento que habla de una mujer que era profetisa. Ella fue después de Juan. Ella fue después de Juan, o en los tiempos de Juan. Nació obviamente primero que Juan, porque murió de 80 y tantos años, pero a ella se le había prometido que vería la salvación de Israel. Entonces ella estaba esperando eso. Entonces, otro versículo más que dicen que sí hubieron profetas después de Juan el Bautista, u otros profetas en el Nuevo Testamento, aparte de Juan el Bautista. Aparte de Juan el Bautista. Entonces, lo que queremos decir con todo esto es que sí existe el ministerio de profetas. La Biblia lo dice y con eso no se puede pelear. A ti que Dios te llamó como profeta, siéntete en la misma autoridad, ¿verdad?, que cualquiera de los ministerios. Pero igual necesitas prepararte para ser efectivo en tu llamado de profetas. Te recomiendo adquirir mi libro, Conociendo el Mundo Profético. Y sobre todo, si tienes un llamado de profeta, estudia la Biblia. Shalom y bendiciones. Alberto Joseph.